Hola amigos. Hola. Somos Jorge. Y Carmen. Se fue la corriente. Otra vez. ¿Cuál termoeléctrica se habrá fastidiado ahora? ¿O será por falta de combustible? Menos mal que tenemos un bombillito recargable. Clic. Y se hizo la luz. Aquí nada más, pues el barrio sigue a oscura. Bueno amigos, Cuba vive de nuevo otra ola de apagones con déficit de hasta 1000 kW en el horario pico que es por las noches. Pero hagamos un poco de historia. A fines de 1877 se hizo la primera demostración de la electricidad en Cuba, pero no fue hasta 1889 que se instalaron los primeros sistemas eléctricos de servicio público. Al llegar 1959 la isla se caracterizada por un esquema energético compuesto por una pequeña e insuficiente capacidad instalada para la generación de electricidad, básicamente en centrales termoeléctricas, que ascendía a 397 MW, lo que garantizaba el suministro de energía eléctrica al 56% de la población. No se tenía un sistema eléctrico nacional interconectados como tenemos ahora. Hasta 1989, se caracterizó por un sostenido y estable desarrollo, en base a la política trazada por el gobierno cubano y la contribución en cuanto a suministros de combustibles y tecnologías de los países de Europa del Este, en particular la extinta URSS. En este periodo, se llegaron a instalar capacidades para generar aproximadamente 3083 MW con la utilización de petróleo, que aseguró el suministro de energía eléctrica, por medio del Sistema Eléctrico Nacional al 95% de la población. Ya en estos momentos la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional es de 6500 MW instalados. Tiene más de 7700 kilómetros de líneas de transmisión a 110.000 y 220.000 volts, que luego se distribuyen por los más de 53.000 kilómetros de redes de distribución que son las que vemos en nuestros barrios, pueblos y ciudades. Otra fuente de energía que teníamos era los centrales azucareros, sí, esos que desaparecieron del mapa, pues esa industria azucarera y la de sus derivados, consumían alrededor de 19 millones de toneladas de bagazo para satisfacer el 74% de la demanda energética del Ministerio del Azúcar, incluyendo todas sus actividades. Que era inmenso, pues teníamos 156 centrales. Teniendo una capacidad energética instalada en esta industria de 804 generadores de vapor y 349 turbogeneradores de vapor con una capacidad superior a los 700 MW. Sí, 700 MW. De los 156 centrales existentes en aquellos tiempos, 149 cogeneraban y 72 estaban interconectados al sistema eléctrico nacional. Esa biomasa resultante se debía haber potenciado, así como la industria de los derivados, no la destrucción de los centrales azucareros. Ahí había más potencial que en la misma producción de azúcar. Otra fuente podría ser la utilización de la hidroenergía, pero esta en Cuba es limitada, por no contar con un potencial significativo, que se evalúa actualmente en unos 650 MW. De ellos, en estos momentos, existen instalados unos 55 MW. Pero, si tenemos una capacidad instalada más que suficiente para satisfacer la demanda que ronda un poco más de los 3000 MW y tantos apagones. Porque no se fue previsor y tener una visión estratégica de lo que es fundamental en las estructuras de un país, que son energía, carreteras y agricultura. Las cosas que sostiene a un país y lo hace verdaderamente independientes. Además del daño que hace a todas las empresas del país al no tener energía, como se ve en la paralización de muchas industrias y en la agricultura. Con un costo económico enorme para el desarrollo del país. Las inversiones deberían haberse encaminado por ese rumbo, pero se prefirió apostar por los hoteles y el turismo de alta gama con hoteles 5 estrellas, aunque las tasas de ocupación sean bajas, pero también hay que pensar que esos hoteles necesitan energías, suministros agropecuarios de las fuentes más cercanas, los campos de Cuba, no de las importaciones que encarecen y alejan el retorno de las inversiones. Y no es que no se potencie el turismo, sino que habiendo otras alternativas a la recepción de turistas, más económicas, como puede ofrecer el sector privado y cooperativo nacional con casas de rentas, moteles, casas de campos, etc., si tuvieran los incentivos necesarios para su desarrollo, se deben equilibrar las inversiones y no apostar a un solo caballo.
Pero volviendo a la energía eléctrica, se dejó para un futuro las inversiones, pudiéndose hacer mucho con pocas inversiones como se ha podido ver ahora con la construcción en Cuba de las chumaceras para la termoeléctrica de Felton y muchas cosas más utilizando el potencial científico e innovador de los trabajadores eléctricos. El no empleo de los recursos en su momento para la transformación de las calderas para adaptarla mejor al crudo nacional y la falta de mantenimiento de estas. La no ejecución del crédito otorgado a Cuba por Rusia en julio de 2014, 2 años después en el 2016, es que se empiezan los estudios de factibilidad, ingenierías, organización de obra, etc. 2 años después de otorgados, no había apuro, todo estaba bien en nuestro sistema nacional eléctrico. Después 2 años más para ese estudio, que no era construir nuevas termoeléctricas, sino ampliaciones a las ya existentes y que sumaría 800 megavatios. ¿Le suena esa cifra? Es la que ahora hace falta para suplir el déficit que tenemos casi a diario. El abandono de la revolución energética, uno de los programas que ha tenido un impacto muy grande en la calidad de vida de los cubanos. Millones pudieron dejar de cocinar con carbón o petróleo y hacerse de nuevos equipos electrodomésticos que son cada vez más ahorradores y eficientes. Cuba es un país que casi en los 365 días del año hay sol y apenas hay paneles solares en comparación con los grandes beneficios que estos traería. Solo en julio del 2021 se aprobó su importación por las personas naturales, al igual que su venta, que es muy cara y debería subsidiarse y apoyar más. Los parques eólicos que se han quedado a medias por falta de financiamiento por una mala ejecución de sus inversiones al no prever y asegurar sus fuentes de financiamiento. Otra cosa que ha incidido es el éxodo masivo de fuerza calificada. Para poner solo un ejemplo, solo en el año 2021 más de 3.450 trabajadores habían causado baja del sistema electroenergético nacional, personal que no obtiene la pericia necesaria en meses, sino que lleva años lograr su maestría profesional. ¿Pero qué se puede hacer ahora? Pues invertir en las renovables, buscar cuánto inversionista se pueda hallar que aporte aunque sea un panel solar, una turbina eólica, un biogenerador, etc. Todo lo que sea renovable y nos independice del petróleo. Recuperar las capacidades de generación que hoy están indisponibles y crear un plan de rescate basado en la planificación que incluya todas las variables desde las sanciones, embargo, o bloqueo, o como lo quieran llamar, pero que se planifique hasta el más mínimo detalle, no que al cabo del tiempo se justifique su incumplimiento por las sanciones, embargo o bloqueo. Porque, si dicen que Cuba es una economía planificada, pues que hagan honor a ese nombre y se planifique todo. Invertir en la industria nacional para que junto a científicos, innovadores y trabajadores creen la mayor cantidad de las piezas necesarias para la reparación, modificación y modernización de las centrales térmicas, motores tanto fuel como de diésel y como también para las renovables. Crear incentivos económicos, financieros y fiscales para el surgimiento de MIPYMES y cooperativas en el sector energéticos de las renovables, que atiendan desde la producción de energía hasta reparación e innovación en este campo. Y algo muy importante, reconocer los errores en lo que se han incurrido y los que vendrán, porque se cometerán errores. Hay que tener la capacidad de aceptar y corregir los errores. No hay que tener miedo a que el gobierno se equivoque, pues a lo que sí hay que tener miedo es que luego de equivocarse, no se quieran reconocer y menos corregir estos. Esta máxima se aplica a todo, hasta en nuestras vidas. Y llegó la corriente. ¡Qué alegría da! Pues hasta aquí toda esta muela sobre las energías. A ver si no hay apagón más tarde y me dejan dormir. Y no se olviden de escribir en los comentarios sus opiniones e ideas al respecto. Siempre los leemos. Y de paso, a suscribirse, que es gratis y así nos ayuda un montón. Y si te gustó el video, dale un me gusta y compártelo para que más personas puedan verlos. Hasta luego. Chao.